el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, en esta hora queremos orar delante de tu presencia y pedirte que envíes tu palabra sobre nuestra vida. Envía tu palabra y seremos cambiados. Envía tu palabra y seremos transformados. Envía tu palabra y seremos libertados. Envía tu palabra y recibiremos restauración en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Oro delante de tu presencia ahora, atando y reprendiendo todo espíritu contrario al espíritu de Yahweh, en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Ato y reprendo todo espíritu de estupor y todo estupor, y decreto y declaro la presencia del Rúa en medio de nosotros para hacer la diferencia, para traer revelación, para traer gloria, para traer victoria en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. En estos días hemos venido tratando el tema el amor del Padre. Y hoy vamos a mencionar 4 aspectos más en los cuales un padre debe ministrar. Quiero recordarle que mientras estoy fluyendo voy a usar los nombres hebreos para Jesús, Yahshua, el nombre hebreo para el Padre Yahweh, y el nombre hebreo para el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Primer aspecto importante que un padre debe ministrar a sus hijos. Un padre debe enseñar con el ejemplo. Busque conmigo el Evangelio de Mateo en el capítulo 6. Evangelio de Mateo capítulo 6 en el verso 5 dice la palabra del Señor: cuando ores no seas como los hipócritas. Usted sabe que es un hipócrita. Recuerde que un hipócrita es aquel que vive una vida que no es la de él, o aquel que actúa. Por lo tanto, un actor es un hipócrita. Dice: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Versículo 7: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles o como los no israelitas, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Versículo 9: vosotros pues oraréis así. De tal manera que Yeshua como Padre da una instrucción que nos dice cómo debemos orar. Pero además de dar las instrucciones, da una oración modelo. ¿Para qué? Para que viendo sus discípulos o viendo sus hijos cómo él ora, aprendan a hacerlo también. De manera tal que está enseñando con su ejemplo. Puede usted buscar conmigo también el Evangelio de Juan en el capítulo 8, en el versículo 26. Dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Yeshua está diciendo, Juan capítulo 8, versículo 26:
está diciendo que él ha sido enviado por el verdadero y que él lo que oye es lo que habla. Pero bien interesante, después de él haber enseñado muchas veces que lo que él hablaba era lo que había oído, mire lo que dice en Juan capítulo 14, en el versículo 23. Respondió Yeshua y dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Vamos a ver si articulamos esto. Primariamente, él viene diciendo que él habla lo que oye decir al Padre, pero luego le pide a ellos que ellos hablen y hagan lo que le oyen decir a él. De manera tal que con su ejemplo él está enseñando cómo deben hacerse las cosas. Amén. Busque conmigo Lucas capítulo 9, versículos 1 y verso 2. Habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Versículo 2: y los envió a predicar el reino de Yahweh y a sanar a los enfermos. Pero mire lo que dice en el versículo 6 del mismo capítulo: saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ahora, antes de que ellos fueran enviados, él lo hacía. Él iba y sanaba, él iba y predicaba. Ahora, este efecto no fue solo para los hijos más cercanos, sino para los hijos aún más alejados. Mire conmigo lo que dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 1. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Versículo 2: y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Versículo 3: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Shalom sea a esta casa. Aleluya, tremendo. De tal manera que él predicó el evangelio, sanó a los enfermos, ¿verdad? Los sanó de toda dolencia, expulsó fuera a los demonios, pero luego le pidió a los 12 que lo hicieran también. Y luego le pidió a 70 que también lo hicieran, porque él los había enseñado y les había dado poder y autoridad para que lo hicieran en su nombre. Amén. Entonces, es importante que un padre debe enseñar con su ejemplo. Segunda cosa importante: un padre debe permitir que sus hijos se alejen de él o que se vayan. Es decir, llega un tiempo en que los hijos crecen y los hijos deben irse del lado de su padre. Busque conmigo el libro de Génesis capítulo 2 en el versículo 24. Génesis 2:24, la palabra del Señor dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, llegará el momento en que los hijos tengan que irse de nuestro lado y armar su nido aparte.
armar su propio hogar, armar una estructura donde ellos ahora pasen a ser una figura de autoridad. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Yo creo que esta fue una de las cosas que costó un poco al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos vivían en tribus en las cuales había un patriarcado y generalmente se casaban y se quedaban en esa tribu. Luego no estaban permitiendo que sus hijos tomaran su rumbo. Esta fue la situación que tuvo Abraham. Abraham se le dijo: vete de tu casa y de tu parentela al lugar que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Pero usted puede leer en el libro de Génesis que él tomó a su sobrino Lot y que tomó también a su padre Taré y se fue rumbo a Aram. Luego él no salió como se le había pedido, pero poco a poco el Señor fue trabajando en su vida, separando primero a su padre Taré, que murió en Aram, y posteriormente vemos como en Génesis capítulo 13 también separa de él a Lot, creando situaciones difíciles en medio de la familia para que se diera una separación. Yo quiero que usted pueda entender esto bien importante. Un padre debe dejar que sus hijos se vayan. Y los hijos tenemos que entender que hay un momento en que debemos abandonar a nuestros padres. Muchas veces se presentan crisis en la familia y estas crisis que se presentan en la familia están buscando restaurar el orden del Señor en la casa. Y se presenta una crisis en la familia y tienen que separarse, por lo cual el Señor está restableciendo el orden. Usted puede mirar conmigo también en Juan capítulo 6, verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿De qué estaba hablando el Señor? En los versos anteriores, el Señor estaba hablando y estaba diciendo que Él era el pan de vida, que quien comiera ese pan iba a tener vida y que quien bebiera su sangre, por consiguiente, tendría vida. Pero ellos consideraron que esta palabra era dura. ¿Y por qué consideraron que esta palabra era dura? Porque según su conocimiento natural, Yahshua no había venido del cielo, sino que era el hijo de María y de José. Entonces ellos decían: ¿cómo puede ser esto? Y dijeron: dura es esta palabra. Verso 61. Sabiendo Yahshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? Pues que si diereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Verso 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Yahshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Verso 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Yahshua a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Wow. El Padre estaba trazando una palabra de verdad. Como padres tenemos que trazar direccionamiento. Como padres se nos da revelación. Y la revelación que se nos da es una revelación que debemos enseñar a los hijos. Ahora, hay muchos hijos que no van a resistir la revelación. Y como no soportan la revelación, se van a ir. Pero hay otros que van a aguantar la revelación y van a esperar.
Porque si estamos en un lugar de revelación y si se ejerce una paternidad de revelación, entonces no todo lo tenemos que saber. Habrán cosas que serán nuevas para nosotros. Habrán cosas que no serán fáciles según todo lo que hemos aprendido. Ahora, mire esto bien interesante. Busqué conmigo Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 en el verso 11. Este es un pasaje muy conocido porque es el pasaje del hijo pródigo. Mire lo que dice la palabra en este texto. El versículo 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Verso 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjese que el padre tenía 2 hijos y uno de ellos dijo: bueno, yo quiero la parte que me vas a dar por herencia. Él le entregó la parte de la herencia y él dijo: bueno, yo me voy. Me voy porque creo que es tiempo que me vaya. La escritura no dice en ningún lugar que el padre dijo: no, hijo mío, no te vayas. Dice que lo dejó ir, ¿verdad? Dice que lo dejó ir, porque el padre entendía que hay unos tiempos en los cuales los hijos deben irse de casa. Amén. Deben irse de casa. Ahora, un padre también debe permitir que sus hijos maduren y contribuir a la madurez de sus hijos. Podemos seguir en el mismo pasaje. En el mismo pasaje del verso 14 al verso 19, la palabra del Señor dice: y cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. A veces nosotros leemos este pasaje y no le ponemos mucha atención, o tal vez no extractamos una cosa que es bien interesante. Es que estamos hablando de un padre israelita que tenía 2 hijos. Y uno de ellos le pidió su herencia y se fue. Y luego que la gastó, él le tocó cuidar cerdos para extranjeros, lo cual era abominación y lo cual significaba para un israelita que se estaba contaminando. Por lo tanto, era una humillación para él. Lo pusieron a criar cerdo. Versículo 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así que ni siquiera se le daba la comida que se le daba a los animales inmundos. Versículo 17: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Verso 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, voy a ir arrepentido donde mi padre. Verso 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Wow. Este muchacho que había creído que lo podía hacer mejor él solito, se fue, malgastó su herencia, y después de haber malgastado su herencia le tocó afrontar el mundo sin el padre. Y entonces fue que supo él por dónde le caía la gotera a la casa. Entonces fue que se dio cuenta él de la realidad que había que enfrentar. Y cuando se dio cuenta de esa realidad, dijo: bueno, ¿yo qué hago aquí?
yo me voy a volver a mi padre. Yo tengo que arrepentirme porque yo hice mal y volveré donde mi padre. Y si mi padre me aceptara, no como su hijo, sino como un jordanero, seguramente en la casa de mi padre estaría mejor que aquí donde yo estoy. Un padre debe permitir que sus hijos maduren. Si los hijos están diciendo que se van y uno los atranca para que no se vayan, ellos no van a madurar, porque ellos van a seguir creyendo que ellos tienen la razón y que siempre ellos lo harían mejor. Pero cuando se enfrentan con la realidad de la vida, entonces aprenden a madurar. Eso es bien interesante. Ahora, un padre también debe tener los brazos abiertos cuando los hijos regresan arrepentidos. Mire conmigo ahí mismo en Lucas capítulo 15, del versículo 20 en adelante, lo que dice la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Wow. ¿Qué fue lo que hizo el padre? ¿Qué fue lo que hizo el padre? Él tiene misericordia de él y le dice: hijo mío, si te has arrepentido, entonces la inmundicia ha sido quitada de ti. Así que le quita aquellos vestidos. ¿Cómo creen ustedes que estaban aquellos vestidos si el hombre venía de criar cerdos? Sucios. ¿Cómo es el lugar donde se crían los cerdos? El barro. Hediondo a caca. Así llegamos nosotros delante del Señor. Pero cuando nos arrepentimos, Él dice: báñenlo. Él dice: quítele las ropas de inmundicia, quítele las ropas sucias que tiene, sea quitado de él el pecado y colóquele lino nuevo, lino fino, lino blanco, lino resplandeciente. Pero además quiero que le pongan un anillo en su mano, porque el hecho de que haya cometido un error, el hecho de que se haya desviado del camino, no le quita mi paternidad. Sigue siendo mi hijo y yo lo acojo en mi casa como mi hijo. Así que le colocan ropas de príncipe y quiero un anillo para su mano, para que cuando vean su mano puedan reconocer que es un príncipe de esta casa. Wow. Versículo 23. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Un padre debe estar dispuesto a recibir a sus hijos con los brazos abiertos cuando regresan arrepentidos y a tener misericordia de ellos. Amén. Quiero mostrarles otro caso bien interesante. En Lucas capítulo 22, verso 31. Yeshua dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo,
Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Verso 33. Y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Wow. Uno de sus hijos, al cual el padre le ha soltado una revelación y le dice: mira, vienen momentos difíciles, vienen momentos en que tu fe será debilitada, pero yo he rogado para que tu fe no te falte. Pero él, todo orgulloso, dijo: yo jamás te voy a negar, páseme lo que me pase, yo estaré dispuesto aún a morir contigo, pero jamás te negaré. Y llegado el momento, le negó 3 veces. Wow, qué caída, ¿verdad? Y uno pudiera pensar, bueno, si le ha negado 3 veces, no es digno de ser hijo, ¿verdad? Pero no es esta la forma en que piensa Yeshua. De hecho, Pedro le negó 3 veces, y luego de haberle negado 3 veces, dice la Biblia que lloró amargamente. Él era consciente de que había caído, de que había sido una situación difícil y de que no debió hacer aquello. Ahora, llegado el momento, Yeshua muere. Y cuando Yeshua muere, Pedro de alguna manera va perdiendo las esperanzas. ¿Y a qué se dedicaba Pedro antes? A pescar. Y más de uno de los discípulos eran pescadores. Así que una vez muerto él y desaparecido el Padre, él dijo: bueno, ¿qué vamos nosotros a seguir haciendo lo que antes hacíamos? ¿Qué vamos nosotros a seguir expulsando fuera demonios? ¿Qué vamos nosotros a seguir sanando a los enfermos? Vamos a volver a lo que antes hacíamos. Y le dijo a los discípulos que estaban con él: vámonos a pescar. Juan capítulo 21, verso 1. Después de esto, Yeshua se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Este mar de Tiberias también se llama mar de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, van 2, Natanael de Caná de Galilea, van 3, y los hijos de Zebedeo, 5, y otros 2, 7. Estaban 7 de los 11 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Yeshua en la playa, mas los discípulos no sabían que era Yeshua. Y les dijo, ¿cómo fue que les dijo? Hijitos. ¿Cómo les dijo? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Yeshua amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro salió corriendo cuando supo que era el Señor, para donde él estaba. Ahora, mire esto bien interesante. Ellos sacan los peces del mar, comienzan a comer juntos,
Y la Biblia no dice en ningún lugar que Yeshua le dijera a Pedro: apártate de mí, Pedro, que tú me negaste. ¿Sí dice eso? ¿No? Comieron ahí juntos pescado asado con pan y miel de abeja. Algún día pruebe esa combinación a ver cómo le sabe. Pescado asado con pan y miel de abeja. Interesante. Sé que nosotros le echamos miel al pollo, pero al pescado no le hemos echado, hay que probar. Pescado con miel. Yo siento en mi espíritu. Yo siento en mi espíritu que esta palabra hoy va a tocar a más de uno. La Biblia no dice en ningún lado que Yeshua rechazó a Pedro porque le hubiese negado. Pero después que hubieron comido, dice el versículo 15, Yeshua dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea a mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Yeshua le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces lo negó, 3 veces lo afirmó. Y las 3 veces le dijo: Pedro, si verdaderamente me amas, deja de estar pescando y ven a hacer lo que te he mandado hacer. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro, yo te he vuelto un pescador de hombres. Ya no estarás más en el mar tirando las redes, sino que tus redes serán en tierra firme para pescar hombres y luego apacentarlos. Verso 18: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Yahweh, y dicho esto, añadió: sígueme. De manera tal que un padre debe restaurar a sus hijos, un padre debe recibir a sus hijos. Una vez que sus hijos se arrepienten, debe recibirlos, debe restaurarlos y luego enviarlos nuevamente. Eso forma parte de la paternidad. Mira, yo no sé qué situación has traído hoy, pero yo quiero decirte en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach que no importa cuál sea la situación que hoy has traído delante de la presencia del Señor, no importa cuáles sean las faltas que antes cometiste, si te arrepientes, Él te recibe con los brazos abiertos. Y de la misma manera que el Padre recibió al Hijo pródigo, está dispuesto a bañarte con su sangre, a ponerte vestiduras nuevas y a restaurar el anillo que estaba en tu mano. De la misma manera que fue tomado Pedro y fue afirmado en el ministerio, hoy el Señor está dispuesto también a afirmarte en el ministerio y a direccionarte nuevamente para que cumplas aquello por lo cual Él te ha llamado. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, en esta hora queremos orar delante de tu presencia.
queremos orar delante de ti y darte las gracias y bendecirte, exaltarte, glorificar tu nombre. Padre, gracias porque aun cuando hemos pasado por situaciones difíciles y aún te hemos negado, aún nos hemos apartado de tu presencia, tus brazos están abiertos para nosotros. Tus brazos están abiertos para restaurarnos. Tus brazos están abiertos para recibirnos. Tus brazos están abiertos para bañarnos, lavarnos con tu sangre preciosa y colocarnos vestidos nuevos, resplandecientes, y aún colocar un anillo en nuestra mano. Señor, no somos dignos de ello, como lo dijo el hijo pródigo, no somos dignos de ser tus hijos. Padre, perdónanos, porque contra ti y contra el cielo hemos pecado. Pero hoy llegamos delante de tu presencia, reconociendo tu Lord, reconociendo tu señorío, y te decimos, aquí estamos nuevamente, Señor, para lo que tú dispongas, Padre nuestro, con nuestra vida. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh resplandezca su rostro sobre ti. Que Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti Shalom, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.